Aquila Podcast ha vuelto y lo hace a lo grande. Este curso cumplimos 15 años. 15 años enseñando, acompañando a nuestros alumnos. Es solo la primera parte de una bonita historia que todavía tiene muchas páginas en blanco. ¿Quién mejor para contarnos qué ha pasado durante todos estos años que Vicky y Susana, nuestras directoras? ¿Qué tal estáis? Bienvenidas. Muchas gracias. Bueno, este va a ser un podcast muy bonito, entrañable, y bueno, vamos a intentar hacer memoria, vosotras que habéis estado aquí desde el primer día, contándonos, pues eso, todas las anécdotas. 15 años es la adolescencia, donde uno deja de ser niño y empieza poco a poco a ser adulto. ¿Vosotras pensáis que el colegio ya ha pasado esa fase de niñez y estamos en la adolescencia? Bueno, podríamos hacer ese símil. Sí que es verdad que nosotros muchas veces hablamos, ¿no?, en equipo y decimos que los primeros años de Aquila pues fueron como esa infancia, ¿no?, de ganar madurez, de ir viendo cómo crecíamos, hacernos equipo, conocernos. Al final éramos muchos compañeros y teníamos que aprender, ¿no?, también a trabajar juntos. Y sí que a los 10 años aproximadamente entendimos que ya teníamos la madurez suficiente o ese crecimiento, ¿no? La experiencia de poder empezar a plantearnos pues que ese proyecto con el que habíamos nacido y que fue el que hicimos en un primer momento pero que tenía mucho campo de mejora, pues que era el momento ya que estábamos preparados para quizás trabajarlo, ir cambiando, actualizarlo a las necesidades que tenían nuestros chicos y chicas y la sociedad actual también. Entonces creo que sí, que podemos estar en esa adolescencia. Sí, yo creo que hacia el año 2020, justo después de la pandemia, fue un punto de inflexión en el Colegio Aquila, un punto también de reflexión de hacia dónde queríamos llevar nuestro proyecto educativo y si estábamos atendiendo pues las necesidades de nuestros alumnos, de nuestro profesorado y por supuesto de nuestras familias. Entonces, yo creo que sí que estamos en un punto de madurez y que ese año 2020, como te digo, marcó un antes y un después también en nuestro centro. Yo me imagino esto cuando empezaste. Claro, yo llegué pues bastante después, pero me imagino esto como debía ser al inicio, porque erais un equipo muy joven. Sois muy jóvenes, imagínate, hace 15 años. Y claro, me imagino con muchísima ilusión y de repente empezáis. Pero aquí esto era una aventura porque eran casetas, ¿no? Eran barracones. Contarnos esa... No había edificio. Yo recuerdo la primera vez que llegué a conocer la zona y te decían que no había edificio, que eran unos barracones, pero al final pues tampoco sabías exactamente. Y cuando llegamos y lo vimos, efectivamente, eran 2 o 3 casetas, creo que ni siquiera de aquellas, que era mayo del año 2010, no estaban puestas ni los barracones donde luego estuvieron las aulas, y eran 2 casetas donde teníamos la oficina, donde las familias pues venían a informarse, y es bonito recordarlo, porque ese primer año fue duro porque trabajamos muchísimo, pero había tantísima ilusión que nada nos costaba. O sea, salíamos de aquí a las 8, a las 9 de la noche a diario, y todo lo veíamos como, también quizás por la edad, ¿no?, que teníamos, las ganas, todo era fantástico. Entonces, bueno, fue un año precioso. Además, me cuentan, porque ahora hay alumnos de segundo bachillerato que empezaron precisamente en 3 años, y de otros años, o sea, ya que ya están en la universidad, exalumnos, y decían, ¡buah! Es que me acuerdo en los barracones, y lo cuentan yo creo que con la misma ilusión que lo contáis vosotros. Con mucho cariño, con mucha ilusión, con mucha nostalgia, y porque además era un equipo mucho más pequeño, era un colegio muy familiar, no teníamos las etapas superiores en el centro, entonces era un colegio muy, muy pequeñito y muy familiar, como te digo. Entonces tienen un muy buen recuerdo. Todos los profes, aunque no diésemos clase, pues nos conocían. Claro. Entonces éramos 300 y pico alumnos y profesores, equipo, debíamos de ser 20, 22 los que empezamos ese curso. Entonces muy poquitos, y hay anécdotas, hay muchas anécdotas. ¿Cómo hemos crecido? Ahora somos casi 2.000. Casi 2.300. 2.300, claro. Casi alumnos. Y personal que más de 280. Imagínate, ¿eh? Mucho. Una pequeña ciudad. O sea, entonces al principio estaban los barracones y
Y después, ¿qué fue? ¿Al año? Que ya teníais el proyecto y empezasteis a construir. Efectivamente, durante el año 2010-2011 estábamos en Barracones y íbamos viendo a diario cómo se iba construyendo este edificio. Mientras dabais clase. Detrás, sí, claro. Nosotros estamos ahora, los barracones estaban puestos en lo que ahora son los patios de primaria y secundaria, las canchas polideportivas que están al aire libre. Claro, y luego, entonces, el edificio ya construido, ¿eso fue en qué año? En ese curso se construyó en el 2010-2011 porque iniciamos en septiembre de 2011, iniciamos ya en este edificio. Solo estuvimos un año en Barracones. Y bueno, imagino que, claro, con más espacio creció, pues eso, el número de alumnos, ya también muchos más profesores, ¿no? Claro, el primer año en Barracones solo teníamos escuela infantil y segundo ciclo de infantil, porque no había cabida para más. Y era la demanda que sobre todo tenía el municipio, acoger a esos niños más pequeños, que ya no tenía espacio. Y el año siguiente, que ya teníamos este edificio, sí que iniciamos con primaria y secundaria y bachillerato y FP. Lo que pasa es que muy poquito, en las etapas superiores muy poquitos alumnos, porque ya eran los que iban viniendo de otros centros que no tenían hueco, ¿no? Nuestras promociones, las que nacieron con nosotros, sí que eran las más numerosas. Pues eso, escuela infantil, 3 años, 4. Ahora con esta imagen que ha vuelto a vuestra memoria de eso, de los primeros años, ¿en qué creéis que ha cambiado el colegio, no solo físicamente? Uf. Qué buena pregunta, ¿eh? Sí, pues como te digo, hemos crecido muchísimo a nivel profesional, a nivel personal. Creo que hemos ganado una madurez a la hora de desarrollar nuestros proyectos, el involucrarnos, ¿no? en proyectos del día a día de nuestro centro y sobre todo el que estamos orgullosos de todo este cambio que hemos hecho, incluso dando el salto de contar nuestro proyecto fuera de lo que es el municipio de Parla o el Colegio Aquila. Vamos contando pues cómo nos organizamos, en qué proyectos estamos involucrados, cómo es nuestro día a día, cuál es también parte de nuestro talento, ¿no? como centro, que tenemos muchos, entre ellos pues la profesionalización, ¿no? de nuestros profes, de nuestros docentes, de nuestro personal. Entonces, bueno, pues estamos ahí, como ves, con un recorrido en muy poquitos años, porque son 15, somos un cole muy joven, pero hemos tenido un recorrido pues bastante amplio. Eso te iba a decir, que 15 años, claro, pueden ser muchos cuando los has vivido y echas la vista atrás y dices, ¡buah, cuántas cosas, tal! Pero 15 años para un colegio no es nada, y sin embargo somos referente. Porque, bueno, ¿a cuántos congresos habéis ido para explicar o congresos que se han celebrado aquí, que han venido a... Es verdad que somos un equipo, yo creo que nos movemos mucho en ese sentido, también por la juventud que comentabas antes que tenemos, pues estamos muy en movimiento. Entonces al final nos encanta ir a formarnos, nos encanta que venga gente, en cuanto nos hacen una propuesta de vamos a hacer esto en vuestro centro, por supuesto, tenemos equipos trabajando para ello. Entonces eso al final también te hace pues meterte mucho en ese mundo, ¿no? De contar, que te cuenten, aprender, y nos hemos dado cuenta que es fundamental. Porque al final te quedas aquí y haces las cosas y crees que las haces súper bien, pero cuando sales y ves cómo las hacen otros, ves que hay cosas que haces muy bien y ves que hay otras que puedes mejorar. Y entonces aprender de eso es muy gratificante, y cuando lo pones en marcha y ves que funcionan cosas, pues te das cuenta que no te puedes quedar aquí. Aunque el día a día te comería y estarías aquí metido, pero tienes que tener tiempo para salir, conocer, ver y descubrir. Cuando contamos también muchas veces, ¿no? Nuestro proyecto Aquila, nuestro proyecto educativo, son muchos los centros que se interesan, ¿no? Porque vayamos a sus centros, que se lo contemos a sus equipos, que demos a conocer un poco el cómo trabajamos aquí. Por eso para nosotros nos llena de orgullo, de satisfacción poder contar nuestro proyecto, porque es nuestro día a día. Y que otros coles, bueno, pues les sirvamos como referente o como referencia para cambiar también sus proyectos. Sí, sobre todo porque tenemos una estructura diferente, unos equipos como muy móviles, que se cambian todos los años, entonces es una estructura muy viva, y otros colegios con más edad, como decías tú antes, pues quizás tienen estructuras muy estáticas, y cuando descubren que hay centros pioneros o innovadores que con estructuras más móviles o más ágiles pues consiguen muchas cosas, quieren aprender, ¿no? Quieren también saber, y eso es un orgullo. A mí me encantó el año pasado cuando vino InnovaPro, claro, yo estaba pues haciendo vídeos y fotos así por detrás, iba acompañando,
y lo que les escuchaba todo el tiempo a los representantes de colegios de Sudamérica, decían, es que lo que nos han contado al principio en la charla, es que, mira, en esta clase está aquí, es lo que están haciendo aquí. Es que muchas veces no sucede eso. Tú vas a algún sitio y cuando te cuentan la teoría, que parece muy bonito, pero el papel lo aguanta todo. ¿No? Es una frase hecha, pero es verdad. Y luego muchas veces no se pone en práctica, y cuando visitas centros o vas a congresos y demás, ves muchas cosas y muchas son ciertas, pero es verdad que otras luego las ves implantadas y no son tan bonitas o tan reales como se cuentan. Y sí que nos sorprende que la gente cuando nos visita nos dice, es que lo que contáis al principio, cuando luego visitamos las aulas, vemos a los chicos, los patios, cada rincón del cole, se vive lo que habéis contado previamente. Y ese éxito se debe a que está todo el personal del centro involucrado en todo este proyecto educativo. Es decir, las ideas no surgen desde el equipo directivo, sino que surgen desde los equipos docentes, y eso hace que ellos trabajen, se involucren y se sientan pues, que pertenecen, ¿no? a este proyecto. Al final lo ponen ellos en marcha, y entonces, como lo han decidido, lo han creado, lo han trabajado ellos, es mucho más real. Claro, eso es fundamental. Muy dinámico y está vivo en cada parte del colegio. Bueno, ahora lo contáis así y el que nos esté escuchando dirá, joder, qué gusto da tal, pero habría momentos en los que me imagino que tendréis miedo. ¿Tuvisteis miedo en algún momento de decir, uy, si esto no sale, en la que nos hemos metido? Sí. Miedo hemos tenido en muchas épocas distintas, ¿no? Quizás para mí personalmente el mayor miedo o las dificultades que nos hemos tenido que encontrar así mayores ha sido la época del COVID. Creo que fue un reto para un centro tan grande abordar todas esas medidas que nos marcaba la Comunidad de Madrid, ¿no? Un reto para el cole, para los docentes, para nuestros alumnos, el trato con nuestras familias. Un poco cambió toda nuestra manera de hacer, y tuvimos en muy poquito tiempo que adaptarnos, ¿no? a la situación. Y fue un momento pues bastante duro, bastante restrictivo, ¿no? Nuestro proyecto se basa en el contacto con nuestros alumnos, con nuestras familias. Trabajo cooperativo. Y el COVID, eso es, nos lo impidió. Grupo. Eso es, de repente, el tener a los chicos con unas mamparas trabajando en parcelas, en los patios. Es que era todo. Confinar las aulas, ¿no? El llamar a las familias, oye, tenéis que venir a recoger a los peques, pues un poco con las dificultades que eso conllevaba, ¿no? De dejar el trabajo para atender a los niños. Fue una época falta de personal, es decir, muchas faltas porque había confinamientos de personal, entonces días en los que no teníamos gente para estar con los alumnos. Fue muy duro, es verdad que la para pandemia, mí quizás, yo creo que fue el momento más duro. Y bueno, otro de los momentos más difíciles es cuando iniciamos como equipo directivo, ¿no? Que es una responsabilidad. Además que se juntó. ¿Cuánto lleváis? Porque iniciamos en pandemia. O sea, iniciamos en septiembre, la pandemia había sido a partir de marzo del 2020, y iniciamos en pandemia y con entrada de iPads. Todo. One to one. O sea, si superamos eso, creemos que ya está todo superado. Así que... O sea, que incluso, porque yo esta pregunta la pensaba más al inicio, pero claro, ahora con todo lo que habéis contado, yo pensaba que igual al principio decía, oye, si nos sale, nos hemos metido aquí en el proyecto, pero igual la juventud, esa ilusión, esas ganas, hacía que ni miraseis a los ojos al miedo. Bueno, ese miedo yo creo que siempre ha estado, ¿no? Al final es una cooperativa, pues si el proyecto funciona, si no funciona, si las familias responden, si el municipio responde, pues sí lo había. Lo que pasa es que es verdad que tuvimos una acogida súper buena en el municipio de Parla, es decir, solo podemos estar agradecidos, porque en esas casetas que te contábamos que había cola fuera, familias viniendo a informarse. Pasaban la noche. Como en los conciertos. Los primeros años pasaban noche las familias aquí en los coches para conseguir plaza en escuela infantil. Entonces es verdad que las familias nos han ayudado mucho, y en ese sentido pues ese miedo se disipaba. Lógicamente, pues sí, a tener un buen proyecto, a hacer las cosas bien, a tener coherencia, pero tenías ese respaldo detrás, que es el más importante. Sin ellos... Pues eso es justo lo que os quería preguntar ahora.
¿Qué papel han tenido las familias en la construcción de lo que hoy conocemos como Colegio Aquila? ¿Qué parte le debemos a las familias? Bueno, son los protagonistas, ¿no? Incluimos en las familias, por supuesto, a nuestros chicos y chicas, pero ellos son todo. Son todos, sin ellos no estaríamos aquí. Son una parte fundamental para nosotros. No podemos más que estar agradecidos de su acogida desde el primer día, pero hasta el día de hoy, ¿eh? O sea, seguimos teniendo unas familias que son ejemplares. Súper colaboradoras, ¿no? En cualquier proyecto, cualquier evento que hagamos en el colegio, o sea, su predisposición es maravillosa. Desde venir a decorar los proyectos, ¿no? Cuando iniciamos ese arranque de proyectos y les pedimos que vengan a echar una mano en el cole. Bueno, sabéis que la acogida es maravillosa. Ahora hemos hecho la campaña conjunto con el AMPA de donación de cuentos, de juegos de mesa, pues hemos tenido muy buena acogida también. Cuando hacemos el Día Estrella se llena el cole, es decir, tenemos Día de los abuelos, festivales. Que lo viven, bueno, lo viven. El año pasado todos vestidos de chulapos y chulapas, qué gozada ver en los Días Estrella. Que, vamos, aquí pueden estarse hasta las 12 de la noche, porque... Bueno, eso es una parte muy importante de nuestro proyecto y de hecho hay una parte, ¿no? destinada en la mejora de ese acompañamiento a las familias, porque creemos que, bueno, pues es una parte importantísima en la vida de Aquila y se merecen pues que les demos pues el mejor trato, el mejor acompañamiento, el mejor seguimiento posible por nuestra parte. Y en cuanto al profesorado, porque, bueno, vosotras habéis cambiado, nos lo habéis contado, el profesorado ha adquirido como una identidad propia. Tenemos ahora que hemos estrenado el panel este que tenemos ahí en el otro edificio del perfil del profesorado, pero hay muchos, a mí por ejemplo me llegan muchas en redes sociales, me dicen, me encanta vuestro colegio, me encantaría trabajar en vuestro proyecto, me parece súper interesante. Hemos creado como una identidad de profesor Aquila, ¿no? Hablándonos un poquito de cómo es el profesor Aquila. Pues es verdad que a lo largo de estos años hemos madurado mucho, éramos gente muy joven y hemos aprendido, y además hemos aprendido como equipo, ¿no? Porque al principio pues esa parte nos cuesta, quizás somos más individualistas, no teníamos esta manera de trabajar, y yo creo que ahora sí que hemos alcanzado un poco esa madurez como equipo de entender que todos pertenecemos a diferentes equipos de trabajo en los que pues aportamos nuestro granito de arena, pero hay otros compañeros en otros y confiamos, hemos empezado también a confiar, oye, pues yo me encargo de esto, pero los 4 compañeros que están en este otro ámbito y que se encargan de esto, pues confío en lo que ellos hacen, igual que ellos confían en lo mío. Entonces, esa parte de trabajo cooperativo, ¿no? Ese perfil docente, que también es una de las características que tenemos, tiene esa madurez ahora, ¿no? Yo creo que este curso podríamos decir que estamos en esa madurez de los esa etapa docentes. Madura. Sí. Sí. Y luego yo creo que también un punto fuerte, ¿no? de nuestro centro, cuando tú preguntas a los chicos que salen de Aquila, qué se llevan, ¿no? O cuáles sus mejores momentos o recuerdos en el cole, siempre nombran al profesorado, ¿no? De lo que nos sentimos tremendamente orgullosos, porque es verdad que nuestro profesorado, quizás por nuestra identidad, ¿no? Somos un centro de cooperativa y damos muchísimo valor a esa parte humana. Entonces, nuestro profesorado no es solo docente, sino que les acompañan en toda esa parte personal, no solo académica, y les ayuda también en esa proyección profesional. Y yo creo que ese acompañamiento que van teniendo desde las etapas más bajitas de escuela infantil en adelante, sienten ese acompañamiento y esa parte humana en nuestros docentes y nuestro profesorado. Y yo creo que es lo que marca quizás también la diferencia en Aquila, que nuestros profes, nuestros docentes, nuestro personal, más allá de docentes, cualquier tipo de persona que trabaja en el Colegio Aquila, tiene esa parte humana que hace que nuestro proyecto pues sea cada vez más grande. Y luego yo también quiero añadir
esa parte un poco de emprendimiento, de iniciativa. Las ideas no parten de arriba, ¿no? Del equipo directivo o de las personas que tienen responsabilidad, sino que muchas de las iniciativas que tenemos en el cole, que es algo que nos define también, parten del propio profesorado o del personal, como decía Susana, de cualquier otro ámbito. Oye, ha llegado esta idea, ¿por qué no la hacemos? O nos gustaría participar en este proyecto, llega del ayuntamiento, y entonces esa es otra de las características de nuestro perfil docente que creo que es muy importante para nosotros, ¿no? Esa parte emprendedora que luego además está también en ese perfil de alumno, ¿no? Porque pues al final el perfil docente y el perfil de alumno pues son parecidos, porque si queremos crear un tipo de personas por invitación, ¿no? Por aprendizaje, pues es verdad que están muy unidos, muy ligados, y quería remarcarla también, esa parte de emprendimiento. Además, claro, cuando te dan espacio a trabajar tu idea, pues la haces con más ganas, con más ilusión, con más, claro. Y respecto a lo que decías de la parte humana, yo creo que es interesante subrayar que el programa de mentoría que tenemos en bachillerato, porque es que bueno, yo me pongo la piel de un chico de 18 años, 17 años, y qué importante es tener un profesor que no es un profesor colega, no, es un profesor que te entiende, te conoce, con la empatía para ponerse en tu piel y que con la confianza que se ha ganado para que tú le escuches de verdad. Es que eso me parece que tiene un valor para un chico de 17, 18 años. Es una guía, es una guía fundamental. Ha sido también una apuesta que hemos hecho en los últimos años y que está teniendo un éxito brutal, porque los chicos, es verdad que en esas edades empiezas a tener un poco más claras las ideas, que quizás con 14, 15 años, pero todavía pues les cuesta mucho, sobre todo en ese ámbito más profesional, de qué estudios hacer después, cómo organizarme. Suelen ser además nuestros chicos pues gente que hace mucho deporte, que va a actividades extraescolares, y entonces pues compensar, ¿no? Todo ese tiempo de cómo me organizo el tiempo de estudio, cómo me organizo el tiempo de entrenamiento o de piano, de lo que hagan, pues les cuesta muchas veces todavía en esas edades, y sabemos de la exigencia, ¿no? Del bachillerato. Entonces tener esa guía, tener ese mentor que al final un poco te acompaña, como tú dices, no es un colega, pero es alguien con quien tengo confianza porque llevo trabajando varios años, seguramente además la mayoría también en la ESO, entonces le van conociendo, y cuando hacemos los perfiles de los mentores, vemos, ¿no? qué mentores van con cada alumno para ver quién va a tener el perfil más adecuado para cada tipo de alumno, ¿no? Para cada alumno. Entonces, es verdad que es un apoyo fundamental para ellos, vamos. Susana controla más este tema, pero es... Bueno, yo creo que estamos en un momento en el que estamos quizás incluso sobreinformados, ¿no? Tenemos mucha información, pero toda esa información sobre futuras carreras o futuros módulos, ¿no? que pueden estudiar, pues todo eso lo tienen que asentar y tienen que ver qué cualidades tienen, qué aptitudes, ¿no? cuáles son sus preferencias, qué camino es el que tengo que llevar a cabo para poder conseguir mi meta. Y eso, el tener un profe que te acompaña en ello, que saca lo mejor de ti, ¿no? Ve cuáles son tus talentos, hacia dónde te puedes enfocar, pues siempre es una ayuda. Y como decíamos, ¿no? El que te preparen, no solo en esa parte profesional, sino en esa parte personal de marcar objetivos. Vamos a marcarnos un primer objetivo, vamos a seguir por este camino, es súper importante. Y creo que es un plus que tenemos en nuestro bachillerato y que hace, bueno, pues que nuestro alumnado, pues cuando pasa a etapas superiores, pues nos eche mucho de menos, porque al final, pues echa de menos ese acompañamiento tan directo. Para terminar, de estos 15 años, yo quiero que nos contéis el recuerdo más bonito o la anécdota que se te ha quedado en el corazón. Cada una. Bueno, tengo muchos, tengo muchísimos. Sí que del primer año recuerdo con muchísimo cariño. Os decía al principio que éramos muy poquitos. Teníamos un grupo de WhatsApp en el que estábamos todos, porque si llovía mucho en Parla, se inundaban.
las casetas, eran barracones y había alguna gotera. Entonces, por ahí nos escribíamos los que entraban en desayunos a las 7 de la mañana, si los barracones estaban con agua, nos avisaban por el grupo de WhatsApp y entonces veníamos lo más rápido que podíamos, cada uno desde donde veníamos. Yo venía de Madrid, entonces tardaba un poquito más, pero los que estaban más cerca, pues al final llegaban antes y aquí achicábamos agua para que a las 9, cuando llegaban todos los alumnos, ya estuviera pues las goteras con los cubos debajo, el agua y era súper bonito, ¿eh? O sea, era un fastidio tener que ir corriendo, porque al final a las 7 mirabas, o 7 menos cuarto, mirabas el WhatsApp para saber si podías dormir un poquito más o tenías que levantarte y venir corriendo, pero es algo que recuerdo con muchísimo cariño. Y también recuerdo con mucho cariño ese mismo año que estábamos en los barracones y el edificio se construyó el día que se acabó de construir, es decir, cuando se pone la bandera arriba de una construcción, que es que han llegado a lo más alto, y entonces los obreros nos invitaron a subir arriba a la bandera y a hacer la puesta de la bandera con el personal que estábamos ya ese año, y tomamos pues un pisco labis con ellos, comimos con ellos ese día, y son dos momentos que recuerdo con muchísimo cariño. Qué bonito. Sí. Bueno, yo recuerdo también los primeros años aquí en Aquila, hacíamos de todo, éramos docentes, pero hacíamos absolutamente de todo. Recuerdo veranos estar pintando las paredes de las clases, estar haciendo bolsas, preparando uniformes, libros, material, y eso lo hacíamos un poco entre todo el personal del centro, ¿no? Y eso quizás hizo también que nos uniésemos mucho como equipo. Y pues anécdotas, pues un montón. Un año vino una pedagoga muy conocida, Mar Romera, a darnos una formación que se titulaba Derribar muros a nivel pedagógico, y hubo un temporal ese día de viento horroroso, y tal fue así que se cayó una de las paredes de piscina. Entonces fue un momento eso también... Recuerdo. La palabra llegó ese día. Se derrumbó el muro, físicamente se derrumbó un muro en el colegio Aquila en ese momento. Menos mal que estaba cerrado el colegio y no... Sí, nada, estábamos solo el personal docente formándonos, pero fue una anécdota más. Claro que sí, hay pues muchas y cada uno tiene las suyas. Y que, por cierto, en los comentarios pues estáis invitados a poner vosotros pues cómo habéis vivido estos 15 años, vuestras anécdotas. Y nada, nosotros nos despedimos agradeciéndoos por acompañarnos hoy aquí. Y deseando lo mejor para este colegio, para este municipio, y agradeciendo a las familias que nos han acompañado por estos 15 años. Y nada, y que sean muchos más. Por otros 15, Bueno, y nada, nosotros pues nos encontraremos en la siguiente edición de Aquila Podcast. Muchas gracias, hasta luego.